Muy bien, vamos a resolver ahora este ejercicio. Ya no tenemos un flujo horizontal como en los casos anteriores, pero sí un flujo en donde la tubería tiene sección constante. Es igual de ancha en todo su largo, ¿verdad? Entonces dice el enunciado, se tiene una manguera que conduce un gasto de 0.5 metros cúbicos sobre segundo. Ahí está indicado el gasto, ¿verdad? Y cuyo diámetro es de 5 centímetros. Aquí podríamos representar el diámetro de la tubería, 5 centímetros. Dice dispuesta como se muestra en la figura. ¿Cuál es el aumento de presión del punto 1 al punto 2? Bueno, aquí ya nos están diciendo que sería aumento de presión. Bueno, ¿para qué nos servirían estos datos? El gasto y el diámetro. El diámetro para sacar el área y el área y el gasto me servirían para calcular la velocidad. ¿Estás de acuerdo? Para eso los hemos utilizado en los ejercicios anteriores. Sin embargo, la pregunta la vuelvo a plantear. ¿Y eso para qué nos serviría? Si hiciéramos todo eso, tomando en cuenta que el diámetro al principio y al final son iguales, entonces me llevaría a la conclusión de que la velocidad 1, vamos a ponerlo primero así, ya que el diámetro 1 y también el radio 1 es igual al diámetro 2, ¿verdad? Entonces el radio 1 y el radio 2 son iguales. Entonces eso automáticamente implica que las áreas son iguales y por lo tanto las velocidades son iguales. Así que ojo con ese dato si una pregunta de examen es de este tipo de flujo. Un flujo de sección constante con desnivel. Las velocidades son iguales. Entonces no tenemos que usar ese dato solamente es un distractor. Entonces en esta fórmula, ¿verdad? Como estas dos velocidades son iguales, la diferencia sería cero, todo ese término se cancela. Entonces esta expresión solo utilizaríamos el primero y el último término y de hecho va a ser mucho más sencillo de resolver, ¿verdad? Entonces, como vamos a anotar, entonces tenemos así la fórmula que vamos a necesitar. Bueno, ya dijimos que le vamos a quitar el primer término. Y más bien esa fórmula se reduciría a lo siguiente. Que en su momento dijimos, eso prácticamente es la fórmula de presión hidrostática. Calcularíamos la presión como en una alberca. Entonces, bueno, pues vamos a hacer el cálculo, necesitamos las alturas. Bueno, el desnivel es de 1.5 metros. ¿Cuánto valdría la altura 1 y la altura 2? Depende en dónde establezca mi nivel de referencias. Supongamos que el nivel de referencias lo pongo a esta altura. Ahí está mi nivel de referencias. A partir de donde voy a medir mis alturas. Entonces, si ese es el nivel de referencia, si esa es la altura desde donde voy a medir la altura 1 y la altura 2, entonces automáticamente la altura 1 sería igual a 1.5 metros y la altura 2 sería igual a 0, ¿verdad? Estamos utilizando el punto 2 como la referencia. La altura 2 es igual a 0. Entonces ya podemos calcular ahí en esa fórmula la diferencia de presiones, no necesitamos más. Vamos a seguir considerando que en esa tubería hay agua, por lo tanto la densidad del líquido aquí, igual que en la fórmula de presión hidrostática, tiene que estar en kilogramos sobre metro cúbico. Entonces serían 1000 kilogramos sobre metro cúbico la densidad del agua. Y bueno, pues vamos a sustituir. Entonces la diferencia de presiones, que es lo que me están preguntando, presión 2 menos presión 1, sería igual a densidad 1000 kilogramos sobre metro cúbico por gravedad 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por H1 menos H2, que eso representa simple y sencillamente el desnivel. H1 1.5 metros y H2 0 metros. Ya hasta podemos hacer la operación directamente. ¿Qué unidades tendrá el resultado? Tenemos la misma combinación de unidades que en el principio de Pascal. Por lo tanto, el resultado queda, que en el tema de presión hidrostática. La fórmula es la misma combinación de unidades. Y ahí ya explicamos por qué quedan pascales. Podrías ver el video de presión hidrostática. Entonces, el resultado va a estar en pascales, mientras todo esté en unidades del sistema internacional. Entonces, la operación sería 1000 por 9.8 y por 1.5. El resultado serían 14.700 pascales, ¿verdad? O 14.7 kilopascales. La diferencia de presiones me quedó positivo, eso quiere decir que hubo un aumento. ¿Qué significa ese resultado? Que una partícula de líquido
al ir del punto 1 al punto 2 experimentó un aumento de presión de 14.7 kilopascales, ¿verdad? Entonces en las bajadas hay aumentos de presión, ¿sí? Nuevamente, aquí nos pudieron haber dado el gasto, la velocidad. Ese dato sería inútil, irrelevante para resolver este tipo de ejercicios. No importa ni el gasto ni la velocidad, ya que los gastos y las velocidades serían iguales. Como hemos mencionado, igual que en los ejercicios anteriores, si no conozco ninguna presión, lo único que puedo calcular es la diferencia de presiones. Necesitaría la presión en un punto para poder calcular la presión en otro punto, ¿verdad? Entonces, pero supongamos ahora que esta tubería estuviera invertida, que tuviéramos más bien esta situación. No, esa no. Esta situación, que el líquido sube en lugar de que haya un descenso. Que la verdad es que también ahí para saber que hubo una bajada, también tendríamos que especificar la dirección del flujo, ¿no? Entonces, bueno, cuando no lo mencionemos, no lo especifiquemos, vamos a considerar que el líquido fluye de izquierda a derecha, pero pues eso no tiene por qué ser así, ¿verdad? Entonces, aquí el aumento de presión sería siempre y cuando el flujo tuviera esta dirección. En caso contrario, entonces habría una disminución de presión. Entonces supongamos que ahora el agua fluye de tal manera que alcanza una mayor altura. Entonces, ¿cómo sería el cambio de presión en ese caso? En ese caso, ahora si ponemos aquí nuestro nivel de referencia, como el agua va a pasar por este primer punto, H1 sería igual a 0 y H2 sería igual a, digamos que tenemos el mismo desnivel, H2 igual a 1.5 metros. Entonces, en la fórmula, la diferencia es H1 menos H2, entonces sería 0 menos 1.5 metros. ¿En qué cambiaría el resultado si hubiera habido una subida en lugar de una bajada? En que el cálculo sería exactamente igual, el grado de dificultad del mismo, solo que el resultado me quedaría negativo. Entonces, querría decir que al pasar el agua del punto 1 al punto 2 en este caso, habría una bajada de presión, ¿verdad? Entonces, los líquidos al bajar aumentan su presión y al subir disminuyen su presión. Y eso es algo pues bastante conocido, ¿no? Por ejemplo, en una casa, si vives en una casa que tiene varios niveles, ¿verdad? Entonces necesita un tinaco que se llena a partir de una bomba, ¿no? A través de una bomba para que el tinaco, digamos, le surta el agua a toda la vivienda, ¿no? Porque la presión del agua de la calle sería insuficiente para llegar a los niveles más altos. Tal vez podría alcanzar para llegar al segundo nivel, pero si comparáramos la presión al abrir la llave, el chorro del agua saldría con más presión en el nivel de abajo que por ejemplo en la planta baja que en el primer nivel, y a mayor altura iría bajando cada vez más la presión, ¿verdad? Entonces, este, incluso podemos buscar ahí algunas aplicaciones de medicina, pero bueno, los líquidos al subir disminuyen su presión, al bajar aumenta su presión. Es prácticamente lo mismo que la presión hidrostática, a mayor profundidad, mayor presión, ¿verdad? Bueno, esto, por ejemplo, a un ingeniero, ¿para qué cómo lo podría tomar en cuenta? Bueno, por ejemplo, para diseñar un sistema de abastecimiento de agua en una cierta colonia, tiene que tomar en cuenta los niveles de la colonia, porque si se encuentra en una posición muy alta, puede ser que el agua no tenga la presión suficiente para llegar a esa colonia que se está diseñando, y entonces se tendría que, pues, incluir un sistema de bombeo, por ejemplo, ¿no? O en los condominios de varias plantas, ¿no? Entonces, ahí como no está permitido poner tinacos en las azoteas, bueno, la mayoría de los condominios se necesitan sistemas de bombeo, ¿no? Entonces ahí hay bombas para que pueda llegar el agua, ¿no? Hasta la parte más alta. Ahora, aplicaciones en la medicina, bueno, podemos tener muchas, por ejemplo, para medir la presión sanguínea. La presión sanguínea es la misma en todo nuestro cuerpo cuando estamos parados, ¿no? En las partes más altas del cuerpo es menor la presión sanguínea porque está a una mayor altura y en las partes más altas es menor la presión sanguínea. Entonces, cuando medimos la presión, ¿cuál presión estamos midiendo? ¿La de qué parte del cuerpo? ¿La de la cabeza? ¿Cuál es la que interesa conocer? La que interesa conocer es la del corazón, ¿verdad? Entonces ese 120/80 es la presión del corazón, pero no nos pone nada en el corazón. Para medir la presión nos ponen algo en el brazo. ¿Cómo podemos garantizar que la presión en el brazo sea igual a la del corazón? Poniendo el brazalete a la misma altura que el corazón, ¿sí?
Si el brazalete, si levantáramos la mano, por ejemplo, entonces el brazalete quedaría más arriba del corazón y entonces la sangre al subir hasta ese punto va a bajar su presión y el brazalete marcaría menor presión que la que realmente tiene el corazón. O si nos pusiéramos en esta posición, poniendo el brazo por debajo del nivel del corazón, entonces marcaría menor la presión. Por eso la indicación es que el brazalete del medidor de presión del corazón, llamado baumanómetro o esfingomanómetro, quede a la misma altura del corazón, ¿verdad? Entonces ese es un ejemplo de cómo esto incluso se toma en cuenta en la medicina. Incluso también otra aplicación, te han extraído una muela, bueno, sería un poco raro, ¿no? Debido a que eres seguramente muy joven, pero bueno, si has visto lo que pasa en esos casos, a los pacientes que se les extraen la muela, algunos doctores les dicen que la primera noche duerman semisentados, que no duerman en posición horizontal. Cuando estamos en posición horizontal, aproximadamente la presión sanguínea es uniforme en todo nuestro cuerpo. Pero como ahí tenemos una herida y prácticamente está abierta, ¿verdad? Se puede, bueno, sí ha cerrado, ¿verdad? Pero fácilmente se puede abrir durante las primeras 24 horas. Entonces, para reducir el riesgo de que se vuelva a abrir la herida y haya una hemorragia, pues hay que reducir la presión. ¿Y cómo reducimos la presión? Durmiendo en posición semisentada con varias almohadas en la cabeza para que la muela donde tuvimos una extracción, entonces tenga menos presión, ¿verdad? A veces también, como puede ser tan doloroso o tan sensible, ¿verdad? Ahí la zona del alvéolo, el orificio que queda cuando le extraen a uno la muela y que se tapa con un coágulo de sangre, a veces es tan sensible que incluso si estamos en una posición horizontal se pueden sentir pulsaciones, palpitaciones del corazón. Entonces, hasta para reducir ese malestar es para lo que se recomienda dormir en una posición semisentada, ¿verdad? Pues vemos cómo esto tiene aplicaciones, por supuesto que sí, en la medicina, ¿verdad? Y podríamos buscar todavía más aplicaciones al respecto. Pero bueno, nos hicimos un gran paréntesis, tenemos que buscar una aplicación también de los conceptos que vamos viendo. Ahora vamos a hacer otro ejercicio muy parecido a este. Calcula la presión en el punto 2 de la tubería. Pero vamos a considerar que el líquido está fluyendo en esta dirección. Entonces, ¿cuál sería la presión aquí en este punto? Esta sería la presión 1. ¿Cuánto marcaría este manómetro? Ahora, si me dan una presión, sí me pueden preguntar la otra presión. Si no tuviera la presión 1, no podría calcular la presión 2, ¿verdad? Entonces, de antemano, pues ya sabemos que la presión 1 son lo que indica el manómetro en la primera parte, que sería presión manométrica, por cierto, ¿verdad? Aquí solo hemos manejado presiones manométricas. 120 kilopascales. Ahí no, tiene un 2, ¿verdad? Entonces estaba pensando en lo que iba a poner adelante. Serían aquí pascales. ¿Qué más datos tenemos? La velocidad 1, el diámetro de la tubería. No me indica si es diámetro 1 o diámetro 2. Eso indica que el diámetro es el mismo en toda la tubería. ¿Para qué me sirve el diámetro y la velocidad? Para nada. Otra vez son distractores. Entonces, bueno, ya lo estoy advirtiendo, pues si en el examen eh, vienen esos datos, ya hay que recordar que no se necesitarían. ¿Qué podría hacer con esos datos, con la velocidad 1 y el diámetro? Pues podría calcular la velocidad 2, pero la velocidad 2 sería igual que la velocidad 1 y se van a cancelar, ¿verdad? Nuevamente, toda esa fórmula se me va a reducir a presión 2 menos presión 1 igual a densidad por gravedad por H1 menos H2. ¿Verdad? Entonces la presión 1 que está restando pasa sumando, entonces ahora lo que me piden no es la diferencia de presiones, sino la presión 2, no aumenta el grado de dificultad, lo único que hay que hacer aparte de lo que hicimos en el ejercicio anterior es una suma, ¿verdad? Entonces sería la expresión anterior y esa presión que está restando pasa sumando. El primer término representa el cambio de presión, el segundo término representa la presión que se tenía en el primer punto de la tubería. Entonces lo único que necesitamos es el desnivel. Bueno, pues para eso necesitamos establecer un nivel de referencias a partir de donde vamos a medir las alturas. Pues generalmente se utiliza el punto más bajo para medir las alturas, nivel de referencia, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí una línea discontinua.
Entonces, si medimos las alturas desde ese punto, entonces, ¿qué altura tendría el primer punto? H1, medido desde el mismo nivel de referencias que se extiende ese nivel de referencias indefinidamente, ¿verdad? Entonces, midiendo a partir de ese mismo nivel, tendríamos en el punto 1 una altura de 2.4 metros. ¿Y cuál sería la altura del punto 2? Bueno, si así establecimos el nivel de referencias, la altura 2 sería igual a 0 metros. Bueno, sustituimos, entonces la presión 2 sería igual a densidad por gravedad. Si no me indica nada al respecto, es agua. La densidad del agua que es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Así se tiene que utilizar en este tema. Por la densidad, más bien densidad por la gravedad, por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y por H1 menos H2. H1 serían 2.4 metros y H2 serían 0 metros, ¿verdad? Y el resultado serían pues prácticamente 1000 por 9.8 por 2.4, 9800 por 2.4, una simple multiplicación. Como lo mencioné al principio, este tipo de ejercicios se resuelven mucho más fácil que cuando hay cambio de sección, eso complica un poquito los cálculos. Bueno, esto sería el primer término, perdón, más la presión 1, la presión 1 son 120.000 pascales o 120 kilopascales. El primer término va a estar en pascales. Esto sería igual a 23.520 pascales más 120 kilopascales. Para no volver a escribir todo, 23.520 pascales sería lo mismo que 23.5 kilopascales, redondeando a tres cifras significativas. Y entonces el resultado sería 23 más 120, pues 143.5 kilopascales. En el segundo punto de la tubería tendría una presión mayor que en el primer punto de la tubería. Entonces aquí marcaría una presión mayor, 143.5 kilopascales. Redondeando a tres cifras significativas, 144 kilopascales. Muy bien, entonces, a ver, estaba diciendo que ya con eso terminamos el ejercicio. Estaba diciendo que esas serían las alturas porque aquí puse el nivel de referencia. Entonces, si escogiéramos otro nivel de referencia, ¿tendríamos un resultado diferente? No, sería el mismo, pero ¿cómo si las alturas van a cambiar? Van a cambiar las alturas, pero la diferencia de altura sería la misma. Imaginémonos que, pues, ponemos un nivel de referencia que se encuentre, vamos a decir, unos 6 metros abajo de la parte más baja de la tubería. Entonces, ¿cuál sería la altura 1 a partir de este nuevo nivel de referencia? Que esto ya es aparte. Entonces, si medimos desde aquí hasta este punto llevamos 6 metros y todavía estaría el punto 1 2.4 metros arriba. Entonces, H1 con ese nivel de referencias sería igual a 8.4 metros. Y la altura 2 ya no sería 0 porque ya cambié mi nivel de referencia. Entonces la altura 2 sería igual ahora a 6 metros. ¿Verdad? Está a 6 metros de mi nivel de referencia. Entonces eso no modifica el resultado, no, porque en esta parte la diferencia o en esta parte la diferencia se va a conservar. O sea, el resultado es independiente de dónde pongamos el nivel de referencia, ¿verdad? H1 menos H2, 8.4 menos 6 metros, sería igual también a 2.4. A fin de cuentas, aquí vamos a terminar multiplicando por 2.4 independientemente de dónde pongamos el nivel de referencia, ¿verdad? Pero bueno, como pues regla general, casi en todos los casos siempre se utiliza el punto más bajo de un sistema como nivel de referencia para que una de las alturas sea igual a 0. Ya resolvimos ejercicios con cambios de sección transversal, ya resolvimos eh, ejercicios con desniveles sin cambio de sección transversal. Ahora nos faltan ejercicios en los que hayan las dos situaciones, ¿verdad? Bueno, pues vamos a hacer unos dos ejercicios más con la situación general, porque estos han sido de casos especiales. Muy bien, dice el enunciado, determinar la diferencia de presiones entre los extremos de la siguiente tubería. ¿Cuánto es la variación de presiones? O sea, en otras palabras, lo que nos están preguntando es la diferencia de la presión 2 menos la presión 1, que también se podía plantear como delta P. Ahora, ¿qué se simplifica en este caso? Nada, ¿verdad?
tenemos diferencia de alturas, h1 es diferente de h2 y la velocidad 1 es diferente de la velocidad 2. Así que pues vamos a tener que resolver vamos a tener que utilizar la fórmula completa. Pues bueno, como bien mencionamos en los ejercicios anteriores, no se complicaría mucho el ejercicio, pero vamos a considerar el punto más bajo de la tubería como nuestro nivel de referencia, ¿verdad? Siendo entonces ese el nivel de referencia, ¿cuánto valdrían las alturas h1 y h2? Pues como el punto 2 queda sobre el nivel de referencia, que por cierto hay que especificar, ¿verdad? ¿Dónde están los puntos? El punto 2 y este el punto 1. Bueno, entonces h1 sería igual a, si lo estoy midiendo desde la altura del punto 2, sería igual a 15 metros. Y h2 sería igual a 0 metros. Lo que nos lleva más tiempo es calcular las velocidades, ¿verdad? Y cuando se complica más todavía es cuando nos dan el gasto. Si nos dan una velocidad para calcular la otra velocidad es más rápido. Ni modo, vamos a calcular esas velocidades. ¿A partir de qué fórmula? A partir de la fórmula del gasto, que es igual a velocidad por área. De aquí si despejamos, la velocidad sería igual al gasto entre el área. El gasto es el mismo, ese no cambia, lo que cambiarían serían las áreas, así que la velocidad 1 sería igual al gasto entre el área 1 y la velocidad 2 sería igual al gasto entre el área 2. Entonces necesitamos calcular las áreas. Aquí es donde tienen que estar en metros cuadrados y tenemos que multiplicar por pi. Entonces ahí se nos indican los diámetros. Entonces el radio 1 sería de 3 centímetros, porque el diámetro 1 son 6 centímetros, y el radio 2, bueno, vamos a dejar un poco de espacio, y esto a su vez sería igual a 0.03 metros. Tendríamos que dividir entre 100 para que el resultado nos quede en metros cuadrados. Y el radio 2 sería igual a la mitad de 18, 9 centímetros. Pero en metros esto sería igual a 0.09 metros. Vamos a calcular las áreas de sección transversal. Nos referimos a toda esta área, ¿verdad? O sea, ¿qué sería igual esa área? Y también, bueno, la que no podemos ver. Bueno, vamos a calcularlas. Son circulares. Los tubos son circulares. Entonces, tendríamos que el área 1 sería igual a pi por radio 1 al cuadrado. Pi por el radio 1 por 0.03 metros elevados al cuadrado. Y el área 2 sería igual a pi por 0.09 metros elevados al cuadrado. Vamos a hacer los cálculos. Después con esto calcular las velocidades. Entonces, bueno, vamos allá. Entonces sería 0.03 al cuadrado por pi. El primer resultado serían 2.827, 2.83, dependiendo del modelo de calculadora, 2.83, pero por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 3. ¿Qué unidades? Metros cuadrados. Tal vez tu calculadora pues venga a un resultado así como un 0.00283. Es el mismo resultado, ¿verdad? Bueno, 82.7, está redondeado. Ahora el segundo área sería 0.09 al cuadrado por pi. Y esto sería igual a 0.0254, entonces 0.0254 metros cuadrados. Ahora sí, ya podemos calcular las velocidades. Entonces el gasto, ahí se indica 0.04 metros cúbicos sobre segundo, entre el área 1, entre 2.83 por 10 a la menos 3 metros cuadrados, ¿verdad? Y la velocidad 2, hacemos la sustitución y ahorita hacemos los dos cálculos. El gasto es el mismo, 0.04 metros cúbicos sobre segundo, entre la velocidad 2 serían 0.0254 metros cuadrados. Si analizamos las unidades, pues nos van a quedar metros sobre segundo, ¿verdad? Tengo metro cúbico sobre segundo en el numerador, metros cuadrados, le podemos poner un 1 en el denominador,
Entonces, para analizar las unidades, haríamos estos productos: metro cúbico en el numerador, metro cuadrado segundo en el denominador. Metro cúbico, metro por metro, entre metro cuadrado, metro por segundo. Entonces nos quedarían metros sobre segundo, ¿verdad? Que son unidades de rapidez. Entonces el primer resultado serían 0.04 entre 2.83 por 10 a la menos 3. El resultado serían 14.1 metros sobre segundo. Y el resultado de la siguiente división, 0.04 entre 0.0254, serían 1.57 metros sobre segundo, redondeando ambas cantidades a 3 cifras significativas. Bueno, entonces ya, ahora sí ya podemos tomar toda la fórmula, ya tenemos todo lo que necesitamos para calcular la fórmula. Voy a poner otro color para que no se confundan dónde sigue el procedimiento. Lo que estoy poniendo en café sería lo que sigue en el procedimiento, ¿no? Entonces, la diferencia de presiones, presión 2 menos presión 1, sería igual a densidad sobre 2, 1000 kilogramos sobre metro cúbico, sobre 2, que multiplica a la diferencia de velocidades al cuadrado, V1, 14.1 metros sobre segundo al cuadrado, menos velocidad 2 al cuadrado, menos 1.57 metros sobre segundo al cuadrado. Y todo este término representaría el cambio de presión por el cambio de tamaño de la tubería. Aquí no tiene nada que ver esto con el cambio de velocidad, ¿verdad? Entonces, luego seguiría más, dice la fórmula: densidad por gravedad, 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y por H1 menos H2, ¿verdad? Entonces aquí no voy a tener espacio. H1 son 15 metros, H2 0 metros. Y este segundo término representa el cambio de presión solo por el cambio de nivel. En este caso los dos cambios nos van a quedar positivos, ¿sí? Porque donde se ensancha la tubería es donde aumenta la presión, y también en las bajadas hay aumentos de presión. Podría ser que ahora hubiera disminución por las dos causas, o que hubiera un aumento por una causa y una disminución por la otra, ¿verdad? Bueno, ya vamos a abreviar aquí un poquito. Ya voy a poner los resultados en pascales. Aquí tendríamos, para tener unas partes, serían 1000 entre 2, 500, y ya el resultado de ese corchete serían 14.1 al cuadrado menos 1.57 al cuadrado, por 196.3 por 196. Todo este resultado va a quedar en pascales, ¿verdad? Y luego quedaría más, y el otro resultado ya lo podemos sacar directamente: 1000 por 9.8 por 15. Y por acá tendríamos un 147.000 pascales. Entonces 500 por 196 da como resultado 98.000 pascales, más 147.000 pascales. Entonces, hasta aquí ya casi llegamos al resultado, pero hasta aquí, este 98.000 pascales que sale de este primer término, es decir, 98 kilopascales, quiere decir que la tubería, nada más por ensancharse, aumentó su presión 98 kilopascales. Y este segundo término, ese resultado que sale de toda esta operación, indica que por ese desnivel de 15 metros, la presión aumentó 147 pascales, ¿verdad? Kilopascales. Pues, ¿cuál fue el aumento de presión total? Bueno, 147 más, bueno, ya vamos a sacar el resultado en kilopascales directamente. Vamos a poner 98 kilopascales más 147 kilopascales, perdón. El resultado sería 245 kilopascales. A fin de cuentas, ese sería la diferencia de presión entre el primero y último punto de la tubería. Y marcamos aquí el resultado, ¿verdad? Bueno, pues vamos a hacer el último ejercicio de ecuación de Bernoulli. Un dato
Pero ¿por qué otro, profesor? Ya vimos el caso general. Bueno, vamos a ahora no a preguntar la diferencia de presiones, vamos a calcular la presión 2 y ahora no a partir del gasto, sino de una velocidad, ¿verdad? Para que pues tengamos mucha variedad de ejercicios, ¿no? Vamos a hacer el siguiente ejercicio. El enunciado es muy concreto. Determinar la presión en el segundo punto de la tubería. Y aquí el manómetro en la primera parte marca una presión de 135 kilopascales. ¿Cuál sería la presión que marcaría este manómetro? Básicamente esa es la pregunta. Ahora no es diferencia de presión, es la presión en el segundo punto. Ya hemos resuelto ejercicios de presión 2. Lo único que tenemos que hacer es pasar sumando la presión 1 del lado derecho, ¿verdad? Y prácticamente queda igual la expresión para que hemos estado manejando para la ecuación de Bernoulli, ¿no? Entonces, bueno, de aquí vamos a pasar la presión 1 sumando del lado contrario. ¿Qué necesitamos? La presión 1 ya la tenemos, las dos velocidades, ya tenemos una velocidad y las dos alturas, ¿verdad? Entonces otra vez vamos a poner aquí nuestro nivel de referencia. Entonces automáticamente la altura 1, la altura 2 sería 0 y la altura 1 sería de 5 metros. Bueno, entonces ahora necesitamos la velocidad 2. Ya tenemos H1, H2. Lo demás son constantes, densidad y gravedad son constantes. Nos hace falta la velocidad 1 y la velocidad, bueno, más bien la velocidad 2. Cuando tenemos una velocidad y queremos calcular la otra, no utilizaríamos la fórmula de gasto, sino la de la ecuación de continuidad. Y es ahí donde se van a dividir las áreas y no tenemos que multiplicar por pi. Pues bueno, vamos a calcular las áreas directamente con las unidades que tenemos, área 1 y área 2. El área 1 está más bien, ahora nos dan los radios, directamente trabajamos con esos valores. La fórmula es pi por radio al cuadrado, área de sección transversal, pi por 10 centímetros al cuadrado. Y esto sería igual a 100 pi centímetros cuadrados. El área realmente serían 314 centímetros cuadrados, ¿verdad? Multiplicar 100 por pi. Ahora el área 2 sería, que es menor, sería pi por 5 centímetros, 5 por 5 centímetros, pi por 5 centímetros al cuadrado. Entonces el resultado serían 5 al cuadrado, 25 pi centímetros cuadrados. Entonces de la fórmula de la ecuación de continuidad, de esta fórmula, si despejamos la velocidad 2 sería igual a velocidad 1 por área 1 sobre el área 2. Sustituimos velocidad 1, 3 metros sobre segundo, por el área 1, por 100 pi centímetros cuadrados, entre el área 2. Y el área 2 son 25 pi centímetros cuadrados. Se cancelan las unidades de longitud, bueno, de área, el valor de pi, y el resultado sería simple y sencillamente 3 por 100, 300 entre 25. Y eso es igual a 12. ¿Qué unidades quedaron? Metros sobre segundo. ¿Verdad? Que aquí pues hubiéramos podido razonarlo de otra manera, el radio se redujo a la mitad, entonces el área se reduce a la cuarta parte, la velocidad por lo tanto aumenta 4 veces, aumenta de 3 a 12 metros sobre segundo, ¿verdad? Bueno, ya calculamos la velocidad 2, ya tenemos las alturas, entonces ahora sí sustituimos, la presión 2 sería igual a densidad sobre 2, estoy refiriéndome a esta expresión, sustituimos en esa expresión densidad sobre 2. Para ya abreviar un poquito, ponemos sin unidad de los datos. Ya sabemos que cada término va a tener de unidades pascales. Por la velocidad 1 al cuadrado, la velocidad 1 al cuadrado son 3 metros sobre segundo, 3 al cuadrado, menos la velocidad 2 al cuadrado, menos 12 metros sobre segundo al cuadrado. Sabemos que el resultado de todo esto serán pascales, más densidad por gravedad. Ahí vemos que en este primer término nos va a quedar negativo, ¿verdad? Densidad, 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por gravedad, por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y por H1 menos H2, H1 serían 5 metros menos 0 metros. También abreviamos, el resultado de este término quedaría en pascales. Y a eso le vamos a sumar la presión 1, 135 kilopascales. Los primeros dos términos están en pascales,
¿verdad? Y el último está en kilopascales. Ojo con eso. Aquí tendríamos un 500, bueno, para no escribir todo de nuevo, aquí tendríamos un 500 y por otro lado tenemos un 9 menos 144, que son los cuadrados de 3 y de 12. 9 menos 144 serían menos 135. Y de ese 500 por menos 135 quedaría un menos 67.500. Menos 67.500 pascales. ¿Qué indica ese resultado? Que la tubería, por hacerse angosta, nada más por el hecho de haberse hecho angosta, hace que el líquido disminuya su presión 67.500 pascales o 67.5 kilopascales al pasar del primer al segundo punto de la tubería. Que bueno, no indicamos cuál es el segundo punto de la tubería, ¿verdad? Bueno, más, y luego aquí sería 1000 por 9.8 por 5, eso ya lo podemos sacar directamente, me parece que son más 49.000 pascales. Entonces ahora por la pura caída, por el puro hecho de que la tubería descendió 5 metros, la presión aumentó 49 kilopascales. A fin de cuentas, entre la combinación de las dos cosas, la reducción de presión por el estrechamiento de la tubería y el aumento por el desnivel, a fin de cuentas, hubo una caída de presión porque fue mayor la reducción que el aumento, ¿verdad? Pero esto sería más 135 kilopascales. ¿Verdad? Estos son 67.5 kilopascales menos 67.5 kilopascales más 49 kilopascales y más 135 kilopascales. ¿Cuál sería la presión en la segunda parte de la tubería? Bueno, pues serían 49 más 135 menos 67.5. Y el resultado serían 116.5 kilopascales. 116.5 kilopascales. Entonces la presión en la primera parte 135, la presión en la segunda parte aquí es donde tendríamos los 116.5 kilopascales, ¿verdad? Vamos a marcar el resultado. Esto, por ejemplo, a un ingeniero, ¿para qué le podría interesar? Bueno, entre otras cosas, las variaciones de presión, pues cuando el aumento es muy grande, pueden producir que las tuberías se revienten incluso. Y no solo afectan los aumentos de presión, también las disminuciones. Cuando baja demasiado la presión, entonces puede tener una presión tal que el agua eh, alcance su punto de ebullición a temperatura ambiente. Es decir, el agua, como ya hemos mencionado anteriormente, no necesitamos calentarla solamente para que empiece a hervir o se evapore. Con que bajemos la presión pasaría lo mismo, ¿no? Entonces, si en la tubería pasa por una zona de muy baja presión, entonces ahí se formarían burbujas de gas. Ese no es el problema. El problema es cuando ese líquido pasa por una zona de donde aumenta la presión, entonces esas burbujas vuelven colapsan o se contraen y se transforman en el estado líquido, pero lo hacen de manera violenta. Esto es lo contrario de una explosión, sería una implosión. Las burbujas de gas, de vapor, de agua que se formaron, implotan y a ese fenómeno se le llama cavitación y eso también desgasta y daña las tuberías, ¿verdad? Entonces es por eso por lo que, por ejemplo, a los ingenieros les interesa conocer la presión en una tubería. Hay otros detalles que no mencionamos que obviamente si considera un ingeniero las pérdidas de energía, cada codo, cada válvula, cada medidor de presión, el largo de la tubería y otros factores hacen que la presión se caiga también. O hay pérdidas de energía que se van a relacionar con caídas de presión, ¿verdad? Pero eso ya sería un nivel más profundo de este tema y sí, ya prácticamente sería más para una cuestión para ingenieros y a veces la cuestión de calcular las pérdidas de energía es lo que complica más el procedimiento, el análisis pues de la variación de presión en una tubería. Muy bien, con esto terminamos los ejercicios directos de la ecuación de Bernoulli. Vamos a ver ahora otra aplicación de la ecuación de Bernoulli que es la ecuación de Torricelli, pero ese es el siguiente tema.